disfrutar como siempre pues de toda la sabiduría que nos traes, y hoy además vamos a hablar de un tema muy interesante porque lo prometido es deuda. Hace cosa de 2 semanitas escasas estuvimos hablando de los diferentes símbolos pasionistas, como son esos elementos pasionales de la agonía de Cristo en la cruz, y hoy vamos a hablar de algo muy interesante también, como son las reliquias, y además hay algunas rarísimas, curiosísimas, y hoy vamos a deshojarlas aquí en esta sección. Pero Antonio, lo primero de todo y lo que queremos saber es ¿qué son las reliquias? Para situar a nuestro espectador. En un concepto muy básico, Gloria, la primera definición de reliquia sería un cacho de una persona, literalmente. Dicho de una manera muy así coloquial, pues una reliquia de primer grado sería una reliquia que procede de la parte de una persona, santificada en este caso para el cristianismo, pero hay otras religiones como el budismo o el islam que también tienen sus propias reliquias, ¿no? Eso serían las que llamamos las reliquias de primer grado, ¿vale? Después tenemos la segunda, la reliquia de segundo grado, en el caso de siempre esta clasificación relacionada con el occidente cristiano, con el cristianismo, porque en otras religiones tiene otro tipo de clasificaciones, ¿no? Las de segundo grado son las cosas que ha tocado directamente la persona santificada: su bastón, ropa, rosario, mitra, etcétera, ¿no? La ropa, por ejemplo, no es muy habitual, ¿no? San Francisco, los hábitos de las monjas, de los papas, etcétera, ¿no? Y después la de tercer grado sería, digamos, que cualquier objeto que se supone que tocó la persona santificada. Vale. ¿Vale? No está vinculado ¿Sería directamente. una reliquia más de tercer grado? Exactamente, ¿no? Incluso, por ejemplo, imagínate que un hábito de un santo ha tocado algo, pues eso estaría un poco también santificado, ¿no? Esas son las reliquias, valen dinero. O sea, había comercio de reliquias, pues no era lo mismo una reliquia de primer grado que de tercer grado. Y además, grandes negocios, me totalmente, por supuesto. Además, sigue existiendo, por cierto, sigue existiendo muchísimo negocio al respecto. No era lo mismo tener una reliquia de la Pasión que tener una de tercer grado. Hablaremos esto después, porque España llegó a tener varias de las reliquias de la Pasión, de las más importantes que se conservan en el orbe cristiano. Es un tema bastante interesante. Es que claro, están repartidas por todo el mundo, y en España, por tanto, también hemos tenido y tenemos también todavía reliquias muy importantes. ¿Para qué sirven esas reliquias? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De dónde surgen y por qué? ¿Con qué motivación? Pues las reliquias surgen, o sirven, mejor dicho, no por diferenciar la pregunta, Gloria, para curar, sanar, para transmitir poderes mágicos, para ayudar a la persona, etcétera. Digamos que tiene una función múltiple, pero esa función múltiple siempre es relacionada con la sanación, con el poder, con poderes mágicos, poder social. Porque tener una reliquia de la Pasión de primer grado, por ejemplo, en este caso la figura de Cristo, te pone en un orbe totalmente, una posición totalmente diferente a la de otras personas, que eso pasó con la monarquía española o con las reliquias españolas, con el Santo Sudario de Oviedo, por ejemplo. Hablaremos posteriormente de los pañales santos, y hemos tenido alguna más. El mantel de Coria, que es uno también. Nosotros tenemos 4 o 5 muy conocidas. De hecho, en España, Gloria, tenemos una reliquia súper desconocida y rara, que se supone que es un pelo de la barba de Jesús en la Catedral de Murcia. Me parece maravilloso esto, Totalmente. Qué conciso, ¿no? Un pelo de la barba. Imagínate, ¿no? Del caso de que fuese cierta, sería probablemente de los pocos testimonios carnales de Cristo reales. De los testimonios carnales de Cristo, para que nos ubiquemos en el mundo, no es tan fácil la cosa. Si existieron, serían el santo prepucio, que hablaremos de él, el ombligo santo, la sangre, y en este caso la barba. Poco más tenemos que proceder de su cuerpo directamente, ¿no? Sí que tenemos otros elementos de Cristo, como nos estamos viendo en pantalla diferentes reliquias, que si quieres también ir comentando alguna nos vas diciendo, y veíamos hace un momentito también lo que sería la corona de espinas, ¿no? Efectivamente, la corona de espinas. Bueno, que por cierto, en el caso español también tenemos el cáliz santo, que no lo hemos mencionado, pero sería una de las reliquias más importantes de la Pasión en España, para que veas que tenemos un buen número bastante importante de reliquias muy importantes, ¿no? Hemos visto, bueno, que la imagen que estamos viendo ahora, Gloria, es muy curiosa, porque Hitler estaba especialmente obsesionado con la lanza de Longinos. Porque se consideraba que tenía poderes mágicos y poderes como supraespirituales, y que la persona que la poseyese iba a tener un poder especial para poder, o una magia especial para en el caso del poder, ¿no? Y claro, Hitler quería hacerse con ese poder mágico. No sabemos si le hizo falta o no, o fue por intermediación de la lanza, pero la realidad es que estaba obsesionado con ella y la llegó a conseguir, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos viendo la escala santa. La escala santa es la escala del pretorio de Jesús, que se conserva en la ciudad de Roma, y anteriormente hemos visto un arca muy interesante que conserva el arca. Es muy rara porque no son las famosas reliquias de los 3 Reyes Magos que están en Colonia, los cráneos, sino son las reliquias de los regalos de los Reyes Magos. Uy, eso me encanta. Esa es fantástica. Las reliquias en torno a los Reyes Magos me parecen una maravilla. Bueno, y aquí vemos además la Virgen del Rocío,
Claro, mira, esta imagen es muy interesante porque desde el siglo XVI, bueno, realmente de la Edad Media, la Iglesia católica, apostólica, romana, en las diferentes literaturas menciona la importancia de las reliquias como medio para difundir la devoción en el mismo grado que las romerías, o que o las procesiones, o con los rosarios, etcétera. Esa era la motivación de las reliquias, ¿no? Extender la devoción y humanizar quizás a Cristo para evangelizar de algún modo, ¿no? Totalmente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, ahora después esta imagen es muy interesante, volveremos sobre ella, que es la ubicación original del sepulcro. La reliquia bajo los ojos del siglo XXI, Gloria, parece que no tiene ningún tipo de función, ¿no? Pero durante 2000 años, o incluso vamos muchísimo más atrás, nos vamos a los primeros años o a los primeros 100 años después de la muerte de Cristo, ¿no? Esos primeros cristianos tenían la necesidad de recoger los testimonios de una persona que había vivido realmente, claro, ¿no? De humanizarlo. De hecho, muchas de las reliquias no aparecen en la Biblia, aparecen en los textos apócrifos que se van codificando, y muchas de ellas aparecen en la literatura medieval, ¿no? Pero son parte de esas personas que necesitaron reconstruir al Cristo de carne y hueso, aunque en contraposición a una Iglesia católica que le daba más importancia, le sigue dando al Cristo divino, mi reino no es de este mundo, que al físico, pero las personas hemos necesitado históricamente a lo largo de los últimos 2000 años comprender que Cristo era de carne y hueso, ¿no? Sin embargo, Antonio, habían voces contrarias también a las reliquias. Por supuesto, además Gloria escandalosamente contraria, ¿no? Es que esto de las reliquias cojeaba también, claro. Es como lo de las indulgencias, ¿no? Que cojeaba totalmente esto, que si pagabas... Y podía llegar a ser controversial incluso. Claro, te ibas a salvar, ¿no? Voces, por ejemplo, como Calvino, uno de los reformadores junto con Lutero en el siglo XVI, ¿no? De las iglesias católicas, porque están en contra de diversas cuestiones, y una de ellas es, por ejemplo, que curiosamente no es, por ejemplo, como para los protestantes la transustanciación del pan y del vino, que es una cosa como muy tema de discordia, ¿no? Si Cristo reside en el pan y en el vino, realmente es como conmemoración, ¿no? Pero en el caso de Calvino le arremetió de manera bastante profunda, incluso escribió un pequeño tratado sobre las reliquias. Y la crítica era decir, bueno, ¿cuántos prepucios de Cristo se conservan en el mundo desde hace 1500 años, ¿no? No iba mal equivocado, porque la Iglesia evidentemente se había subido al carro y el comercio de reliquias estaba como muy desarrollado, Glorias, en ese contexto. Entonces es normal que personas autorizadas, porque todos estos reformadores de las diferentes maneras de entender el cristianismo eran personas muy leídas y personas, en el caso igual que Lutero, ¿no? Entonces, claro, conocían la realidad, muchos de ellos habían viajado a Roma y veían los trae y llevar que podíamos ver por allí, ¿no? Y justo ahí vemos la figura de Franco, antes veíamos a Hitler, y es justo también por lo que te quería preguntar, porque la reliquia, como has dicho, era un gran comercio, también se le rendía gran culto, y también han tenido un peso importante en la dictadura española con Franco y en la monarquía española. Totalmente, ¿no? Ahora, en el caso de Franco, de sobra es conocido el gusto que tenía por el gusto por las reliquias, que además conservaba un brazo incorrupto de Santa Teresa. De Santa Teresa era muy conocido. Jesús, ¿no? Eso es uno de los leitmotiv del franquismo, totalmente, ¿no? Pero es que efectivamente, Gloria, la monarquía española, no olvidemos que lo de los reyes católicos, el título de católico es un título que se le da expresamente a Isabel y Fernando, a los reyes de la casa de Trastamara, y se le da ese apodo de católicos, es por algo, ¿no? Pensamos que es algo como mucho más social, ¿no? Pero realmente es un título concedido directamente, ¿no? La monarquía española, la monarquía católica española, fue una de las grandes defensoras del cristianismo en sus múltiples versiones, ¿no? Y en este contexto, los monarcas, tanto de la Casa de Austria como la de la Casa de Borbón, pero especialmente en el siglo XVI de la Casa de Austria, fueron grandes coleccionistas de reliquias. Felipe II en el Escorial creó uno de los mayores relicarios del mundo, por esta misma idea, ¿no? Porque al final, si poseías más reliquias, estabas más protegido, incluso te ayudaría en el tránsito a la agonía de la muerte, mayor protección divina también para ese tránsito, ¿no? De hecho, Felipe II, Gloria, tenía miles de reliquias, armarios, cuerpos enteros, cachos, se cuentan por miles las que se conservan actualmente en el relicario del Escorial. Tanto fue... ¿Se conservan muchas de ellas, la mayoría? Sí. El relicario del Escorial está prácticamente intacto, no ha sufrido ataques prácticamente, ¿no? De hecho, la cosa llega a tanto que en algún momento se llegó a plantear traer desde Galicia, trasladar el sepulcro del apóstol Santiago, trasladarlo al Escorial, que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Si se entendía que era un apóstol directamente relacionado con la figura de Cristo, que es el que trae la fe a España, imagínate la importancia que tenía, ¿no? Pues hay documentado un posible traslado del sepulcro del apóstol en este caso a Madrid, ¿no? Con lo cual, a lo largo de los siglos estuvieron los monarcas y las reliquias de muchas maneras relacionadas. Unas muy curiosas eran, por ejemplo, con San Isidro el Labrador,
y con uno de los santos, con San Diego de Alcalá, que llegaban a meter en los cuerpos de los santos incorruptos en las camas de los monarcas cuando estaban enfermos. En las camas de los monarcas. Esto está documentado también. Ese dato no lo había escuchado nunca. Y hay una serie por ahí que se ve una escena en la que está el monarca enfermo y le meten, creo que es a San Diego de Alcalá, se lo meten en la cama y cuando lo ve pues casi que se muere, o se cura o se muere, ¿no? Cuando ve la reliquia allí totalmente, ¿no? Esa reliquia que además está en bastante buen estado, como es el caso de San Isidro, que hace poco de hecho la abrieron y pudimos verla, ¿no? Entonces la monarquía española, que por cierto, antes de avanzar, te cuento un cotilleo, hay un privilegio muy curioso de las reinas de España de cambiarle el paño a la reliquia de San Isidro Lavador. Ah, sí. Privilegio que sigue vigente. Eso te iba a decir, se sigue haciendo. Sigue vigente, pero la última vez que se abrió el arca, la reina Leticia, hasta donde sabemos, no usó el privilegio para cambiarle el paño, el sudario que llevaba puesto los huesecitos del pobre que no se le ven nada debajo. Pero es un privilegio bastante interesante y bastante bonito. Qué interesante. Hablamos de que este culto a las reliquias de por sí ya aparecen desde la Biblia, muchas de ellas están documentadas. Ahí en la Biblia mencionan, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se mencionan santos que curaban con su propia ropa, por ejemplo, ¿no? O el caso de otros, como San Pedro, por ejemplo, ¿no? Otros que curaban con su propia sombra. Con su propia sombra. Con su propia sombra, y de hecho tenemos representaciones pictóricas de esta idea, pues imagínate ya el pintor para representar. ¿Y es el caso de? Creo recordar que San Pedro tenemos San Pablo. San Pablo. San Pablo tenemos un caso, efectivamente, de curando con su propia sombra, ¿no? Aunque la Biblia menciona todas las ideas, porque pensamos que están a la orden en el Antiguo Testamento, en el judaísmo, ¿no? Será posteriormente con la literatura apócrifa, con los evangelios apócrifos, donde se recogen muchísimas estas reliquias, porque de nuevo son las fuentes que humanizan y completan las historias de la Biblia, ¿no? A lo largo de la Edad Media y durante el siglo XVI será un gran periodo de esplendor. Como hemos mencionado lo de Calvino, tiene sentido porque mientras que unos se están quejando de las reliquias, lo que hace la Reforma Católica es decir, no, las reliquias son mucho más importantes, ¿no? Y hay un gran desarrollo de la literatura postridentina a favor de las reliquias. Y es centrándose en ella y dándole un auge, me imagino, en la época. Y ahí hay donde lo que te comentaba antes, Gloria, de la importancia de ponerlas en relación con las romerías, por ejemplo, la Semana Santa o la religiosidad popular, ¿no? Y se recoge, por ejemplo, en el catolicismo del siglo XVII, en una de las versiones, la importancia que tiene, ¿no? Toda esta literatura nos permite comprender el extraordinario desarrollo que tuvieron las reliquias a lo largo de los años. Interesantísimo. Aparte de esto, bueno, lo que me parece más interesante y que vamos a ir abarcando son los diferentes tipos de reliquias que existen, empezando, por ejemplo, por las que serían las reliquias arquitectónicas, donde ahí pues podemos incluir, por ejemplo, algo tan importante como el Santo Sepulcro, pero no es la única. Claro, cuando hablamos de reliquias arquitectónicas tenemos que entender, vamos a empezar primero a hablar un término que es la sacralidad del espacio, que es importante conocerlo, ¿no? Ahora me toca decir que cuando hablo de Jerusalén hablo como de mi propia casa y me siento cuando voy a Jerusalén como si estuviese en mi propia casa, ¿no? Imagínense el interior de Jerusalén, de repente tenemos el muro de los lamentos para los judíos, pero es que encima está la explanada de las mezquitas para el mundo islámico, ¿no? Y en las inmediaciones pues está la Basílica del Santo Sepulcro. Por eso Israel es una ciudad sagrada para las tres religiones, ¿no? Es un sitio donde la sacralidad del espacio es una propia reliquia, el hecho de estar en Tierra Santa, ¿no? Y dentro de el propio espacio tenemos determinados lugares que son como para el cristianismo especialmente excepcionales. Hemos mencionado el caso del Muro de los Lamentos para el judaísmo y de la mezquita de la explanada de las mezquitas, que literalmente están encima, es decir, están muy mal ubicadas porque para matarse entre uno y otro es como mucho más fácil, ¿no? Pero para nosotros, sin lugar a duda, el relicario arquitectónico más importante para el cristianismo es la Basílica del Santo Sepulcro. Basílica que ahora está dentro de las murallas antiguas de Jerusalén, pero que en su momento estaba a extrarradios. ¿Qué estaba? A extrarradios. Ah. Esa idea es importante, ¿no? Digamos que tenemos el urbanismo de Jerusalén se conoce perfectamente, incluso las vías romanas se siguen conservando, ¿no? ¿Por qué es interesante la basílica, ¿no? Porque tenemos que imaginarla como alguna dimensión muchísimo más grande. Tenemos una imagen por ahí que hemos visto anteriormente, cuando vuelva la volvemos a poner. La imagen se ve, digamos, para que nos hagamos una idea, en un mismo espacio está la cruz del Calvario, ¿vale? Que si te morías y no era famoso, pues te cogían el cuerpo y
lo tiraban por detrás en la montaña, ¿vale? Debajo de esa montañita, enfrente estaría la piedra de la unción y dando la vuelta por detrás estaría el Santo Sepulcro. Todo eso se recoge en el mismo espacio sagrado. Entonces, a la hora de comprender la Basílica del Santo Sepulcro, tenemos que entenderla como un espacio total que tiene todo el sentido del mundo, porque era el sitio donde se ajusticiaban los reos a la afuera de Jerusalén, tiraban el cuerpo del que pues había muerto y ya estaba, y el que tenía suerte pues lo limpiaban en la parte delante, y por detrás había una pared donde se excavaron los sepulcros, en este caso el sepulcro de Jesús. Con otro añadido más, porque donde está el Calvario, si vamos a Jerusalén y a la Basílica del Santo Sepulcro, digo Calvario porque además hay un hueco en una piedra excavada, porque es una montaña de piedra, donde estaba excavado el huequecito donde se metería el patíbulo de la cruz, ¿vale? Debajo de ese sitio hay una reliquia que se llama la reliquia o la tumba del primer hombre, de Adán. Y eso me parece alucinante. La tumba de Adán yo no lo había escuchado y existe como tal, como reliquia venerada, la tumba de Adán, el Santo Sepulcro, el espacio del Calvario que estabas diciendo, y también la piedra de la unción, que me parece algo maravilloso. A mí me fascina, Gloria, la piedra de la unción. Bueno, por cierto, volviendo al tema de Adán, ahí viene la historia de la famosa calavera que hemos mencionado alguna vez porque aparece en nuestros tronos, porque Cristo vino a redimir el pecado original cometido por el primer hombre, porque la cruz estaba en el mismo sitio donde la tumba, estaba en una relación causa-efecto, ¿no? Para mí, sin lugar a dudas, por las implicaciones que tiene la piedra de la unción, me parece algo espectacular. Es la que más destacarías, ¿no? Quizás, sí, porque la más especial de todas, quizás. ¿Qué es? La más especial de todas, quizás. Para mí sí, yo le tengo un cariño especial. En la piedra de la unción pasa una cosa muy bonita, especialmente mujeres, pero mujeres y hombres, que se van a la piedra y le echan aceites y no paran de ungirla. ¿Todavía a día de hoy? Sí, sí, continuamente. Puedes tocar la piedra, está justamente a la entrada de la Basílica del Santo Sepulcro en el suelo, para que nos hagamos una idea, pues aquí está la piedra, aquí está el Calvario, justamente aquí está delante, ¿no? Esa imagen, justamente lo que la vemos imagen en que pantalla. estaba mencionando, ¿no? Que es una imagen preciosa en el que habitualmente las mujeres vierten aceites aromáticos sobre la piedra, que de hecho cuando entras en la basílica ya hay un olor a aceite que es impresionante, ¿no? Cualquier persona puede acercarse ahí sin ningún tipo de problema. Digo cualquier persona porque en lo que se llama la edícula, que es la tumba de Cristo, es más complicado entrar, pero se puede entrar igualmente. Lo que pasa es que está bajo el dominio de los ortodoxos y tienen un carácter un poco más difícil, pero bueno, se puede entrar esperando la cola. ¿Y a qué huele ese lugar? Huele porque no sé con qué tipo de aceites lo untarán. Pues mira, no se parecen a nuestros inciensos tradicionales, ¿vale? A mí me resultaba un aceite muy particular. De hecho, muy intenso, me imagino, muy ¿no? intenso, pero era un sabor muy dulzón. De hecho, yo cuando estuve allí, he estado varias veces, ya digo, para mí me siento como mi propia casa en Jerusalén, ¿no? Pregunté, oye, ¿este aceite dónde sale? ¿No? Y no te sabían de decir si es que las mujeres los preparan en su casa. Es verdad que venden que algunos venden también dentro de la basílica, pero no huelen igual que el que estaba en la piedra, eso te lo puedo asegurar. Qué curioso. Después de esto, decir que tenemos poquito tiempo, porque estamos tan a gusto hablando que no nos damos ni cuenta de que pasa el tiempo. Las reliquias tan increíbles, impresionantes y curiosas que tenemos, has comentado, por ejemplo, el prepucio, el ombligo, pero también tenemos otros, yo estoy alucinando con los pañales, o por ejemplo, el estornudo del Espíritu Santo o el huevo de la paloma del Espíritu Santo. Son fantásticos, Gloria. Claro, como hemos mencionado anteriormente, la población, el pueblo necesitaba construir, comprender, humanizar el Espíritu Santo, ¿no? Y de esas reliquias tan rarísimas, una de las más raras, sin lugar a dudas, es la reliquia del estornudo del Espíritu Santo, que se estuvo venerando que me fascina eso. hasta hace relativamente poco, pues imagínate, en un frasquito guardado, ¿no? Las curiosas, por ejemplo, como el huevo de la paloma del Espíritu Santo, ¿no? Pues hay una historia que dice que el Espíritu Santo cuando se aparece se convierte en paloma y puso un huevo. Pues ese huevo se conserva en la catedral de Maguncia. No me lo puedo creer. Es fantástico. ¿Dónde está? En Alemania. En Alemania. En Alemania. Y quizás, por mencionarlo, Gloria, también, una de las cuestiones más interesantes son los santos pañales, que los que había en España se perdieron, que eran además están documentados por lo menos desde mediados de la Edad Media, se conocía la historia de los santos pañales y se pierden con la Guerra Civil Española, se depositan en el Banco de España y se pierden. Pero además, los santos pañales, he estado indagando un poco porque se conoce un poco de ellos, resulta que estaban estrechamente vinculados con la monarquía española, porque los utilizaban, los sacaban cuando nacía algún infante de la Casa Real y lo llevaban en presencia del infante. Qué curioso. Antonio, bueno, también por comentarlo por encima, que me ha resultado muy bonita, también se conoce la reliquia de la pluma del arcángel Gabriel, que esa me parece una maravilla. Es muy curiosa. Y para concluir, me gustaría que nos dijeras qué gran reliquia todavía a día de hoy conservamos en España. De primer grado. De primer grado, sin lugar a dudas, la gran reliquia más importante española, aparte del cáliz, digo porque el cáliz es el conocido, el Santo Sudario de Oviedo.
Es una pieza excepcional, es una pieza que se puede ver 3 veces al año. Para que lo ubiquemos rápidamente, esa pieza, cuando Cristo está muerto en la cruz, lo que se hace es como un paño con el que se le lía la cabeza. Porque la tradición hebrea dice que el cadáver se tiene que enterrar hasta con la última gota de sangre, para que no se pierda ninguna. Ese sudario es el que se conserva en la Catedral de Oviedo. Conocemos la historia desde la Edad Media perfectamente. Lo interesante del santo sudario es que cuando se sobrepone con la sábana santa coincide las mismas marcas y además tienen el mismo grupo sanguíneo. Es una cosa bastante interesante. Demasiadas casualidades. Qué auténtica maravilla. Sirva esto para decir, como comentaba al principio de la sección, has mencionado la sábana santa y será un monográfico dedicado a la sábana santa, el tema que tratemos el próximo martes. Así que yo de ustedes no me lo perdería. Antonio, ha sido un auténtico placer hacer este repaso por el significado de las reliquias y por las existentes hoy día, y seguro que en alguna ocasión tendremos oportunidad de profundizar aún más porque hay tema para rato. Totalmente, compañera. Pues ha sido un placer recibirte en plató.